Los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 37. El Señor los va a hablar ahí a través de la palabra. Será de bendición. La tenemos que atesorar. Capítulo 12, versículo 37. La palabra de Dios se lee con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Espíritu tome control de la palabra que el Señor va a repartir en este día. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, sabiendo, Señor, que tú nos quieres administrar por medio de tu palabra, sabiendo, Señor, que tú quieres que hagamos las cosas aún mejor. Te pedimos, Señor, que tome el control de este servicio, que prepares el terreno, pero especialmente que prepares nuestro corazón, quitando toda angustia, quitando todo dolor, quitando toda preocupación, todo espíritu que se haya levantado en el nombre de Jesús. Lo quitamos, todo argumento de tinieblas en el nombre de Cristo Jesús, lo echamos fuera, Señor. Padre, también te pido que utilices mis labios para que sea tu palabra, Señor, para que mengüe yo y que crezcas tú, y que de la palabra dé el efecto y la porción por lo cual tú la has enviado, Señor. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gloria y honra. Amén. En este libro de Lucas, es uno de los libros de los 4 evangelios. Este es el evangelio de Lucas. Y aquí los habla el Señor realmente. Y dice: dichosos los siervos a quienes el Señor encuentra velando. Ahí en eso el Señor nos da una buena enseñanza. La palabra dichoso es bienaventurado. La palabra dichoso es bendecido. La palabra dichoso es alguien que a Dios le agrada. Para ser dichoso tenemos que caminar bajo la voluntad del Señor, escuchar la voz de Dios, obedecerla, no solamente escucharla, para que podamos ser dichosos, para que podamos ser realmente siervos de Dios, para que nosotros podamos servir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Dichoso los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Todos los que están velando, todos los que están pendientes de sus ovejas, pendiente de la palabra que se le va a traer al pueblo. Normalmente, en lo literal, un siervo, un pastor o alguien que esté a cargo, que Dios lo ha constituido, tiene que estar velando, tiene que estar en conexión con Cristo Jesús, tiene que estar en comunión con Dios, para que no se descargue, para que no perezca. Tiene que estar velando, velando por el pueblo, velando por lo que Dios le ha dado, porque al que más se le da, más se le demanda. Dichoso los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. El Señor va a volver. Y todo aquel que esté velando, no solamente el pastor, no solamente los siervos tienen que ser ejemplos
para que las ovejas caminen bajo la voluntad del Señor, para que las ovejas caminen bajo la palabra de Dios. Tenemos que ponerlos por ejemplos. No puedo yo decir algo que yo no pueda aún ni yo hacerlo. No te puedo exigir algo que ni aún yo lo pueda hacer. Tenemos que ponerlos como ejemplo. Caminar bajo la voluntad del Señor. Velar. Estar atento. Buscar a Dios, el rostro de Dios en la mañana. Para que nuestros cántaros siempre estén llenos. Para que nuestra cesta nunca le falte maná. Maná del bueno. Maná que fortalece. Maná que restaura. El buen maná. En la mañana Dios entrega el maná. El maná eterno. El maná que no vas a prevalecer. El maná que te va a sustentar. El maná que Dios da en la madrugada. Tenemos que estar velando, cuidando del rebaño que Dios ha constituido a cada uno, para poder ser dichoso, para poder ser bienaventurado, para que cuando Cristo venga no los encuentre haciendo otras obras, sino que trabajando en la obra del Señor, trabajando en la voluntad de Dios, estar velando. En lo literal, cuando un pastor está cuidando sus ovejas, él está velando para que no venga un lobo y se las coma, para que no venga un oso y se la arrebate. Tenemos que estar velando, tanto como el pastor y el pueblo, porque la salvación es individual. La salvación es individual. Y el Señor nos dice, dichoso a quien el Señor encuentre velando. Les aseguro que se ceñirán y los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Dichoso saber que el Rey de Reyes te hace una invitación. Abre su reino y Él te servirá. Y Él te ofrecerá sus mejores manjares. Y Él te ofrecerá moradas eternas donde vas a quedar, donde vas a vivir vida eterna. Dichosos los que estén velando, los que estén trabajando y estén ocupados en la obra del Padre, en la obra de Dios, no en la obra del hombre, porque la obra es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La obra es del Hacedor, la obra es del Creador, no de los hombres. Y normalmente las cosas las hacemos al revés. Y el hombre está velando en sus pensamientos. El hombre está velando en su caminar. El hombre está velando en lo suyo. Y el hombre se está desgastándose, pero para su bienestar. Y se olvida de las ovejas. Se olvida de estar velando. Aún si no puede velar por su salvación, ¿cómo va a poder velar por los demás? Si no puede amarse a sí mismo, ¿cómo puede amar a los demás? Si él no es dichoso, ¿cómo te puede decir a ti que seas dichoso? Si él ni aún ora para comer, pero te exige a ti que ores en la madrugada, que ores a cada instante, que busques al Señor, que sigas viniendo a la iglesia, que te sigas consagrando cuando Él ni aún lo puede cumplir lo que te pide. Por eso el Señor aquí nos habla bien claro en esta palabra. Dichoso el que vela, el que el Señor lo encuentra velando. Pero aquí no solamente dice de velar, de estarse desvelando, orando, no. Cuidar el rebaño, atender el rebaño.
Saber qué dolor le ha pasado a la oveja. Llevarle el alimento a tiempo. Que no se vaya a morir de sed. Que no se vaya a morir de hambre. Velar por el pueblo. Si tú lo puedes hacer por tu prójimo, lo puedes hacer también por Dios, por el Señor. Porque las ovejas son de Dios, no es del hombre. Pero Dios constituye varones para que apacienten las ovejas, para que apacienten el pueblo, para que les traiga la palabra verdadera, no palabra mezclada, no palabra ajenjada, no palabra de hombre, sino la palabra verdadera que es Cristo Jesús. La palabra que transforma, la palabra que restaura, la palabra que renueva, la palabra que te va a llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Palabra de poder, palabra de exhortación, que no tenga pena ni temor de que por decirle la verdad se va a ir de la iglesia. Por decirle la verdad, da muchos diezmos y si le digo la verdad se va a ir y ya no va a dejar nada a la casa de Dios. Ponen todavía esas palabras, ya no van a dejar nada a la casa de Dios. Y esos son los temores. El temor es que ya no van a dejar nada en la casa, en el bolsillo de Él. Y no tienen ni vergüenza de decir en la casa de Dios. Por eso no quieren hablar la palabra de verdad y los quieren endormecer y les quieren decir que todo está bien cuando aún ni ellos están bien. No quieren dar la palabra de advertencia, no quieren hablar nada de las cosas que están pasando y realmente las cosas que se están cumpliendo por temor a que se vayan, por temor a que se salgan y ya no vengan a la iglesia y ya no diezmen. Hay temores, pero la palabra del Señor se tiene que hablar. La palabra de Dios se tiene que cumplir, se tiene que decir a como Dios la da. No le tenemos que ni quitar ni poner, porque el efecto y el poder lo hace la palabra. El mensaje es el que va a llevar el poder y el cambio, no el mensajero. El mensajero está solamente para llevar la palabra de Dios. Y en esta hora el Señor dice, dichosos los siervos que yo encuentro velando. Pero allá voy a encontrar otros que están velando en sus asuntos, en sus preocupaciones, en sus angustias, velando cómo hacer otras iglesias, velando cómo hacer otros templos que aún yo no les he dicho, velando cómo hacer para hacer más negocio, velando cómo levantar iglesias para que se llenen, iglesias, sinagogas de Satanás. No pueden ni limpiar su templo y quieren limpiar el templo exterior. Primero tienen que limpiar su templo interior, que es el corazón. Es templo de Dios, porque Dios no habita donde haya inmundicia. Dios no habita donde haya abominaciones. Dios no habita donde haya maldad, hipocresía, contiendas, rivalidades. Es blasfemia para el Señor. Dichoso el que esté velando en la obra del Señor, el que lo haga por amor a Dios, por amor al prójimo, que no lo haga solamente por negocio, el que se mueve porque realmente el Espíritu de verdad lo mueve, el que se mueve porque realmente Dios es verdadero en su vida, el que ha puesto y tiene la mente de Cristo. Dichoso el que tiene la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo no es por saber más versículos, no es porque tenga más iglesias, sabe más, no. La mente de Cristo es aquel que ha puesto completamente su corazón en las cosas eternas, en las cosas que nunca van a prevalecer, en lo eterno, en lo celeste. Tener la mente de Cristo, caminar bajo la voluntad del Señor, caminar bajo la voluntad del Padre, lo que el Padre dice. Dichoso el siervo cuando el Señor venga, lo encuentre trabajando en la obra,
En verdad el Señor dice que sobre todos sus bienes lo va a poner, porque Dios es nuestro escudo, Él es nuestra afrenta, Él es el que habla por nosotros, siempre y cuando nosotros estemos velando en fidelidad, en honra, en obediencia. Dios es el que levanta, no es el hombre. Ni del oriente, ni del occidente, ni del sur, ni del norte viene el levantamiento. El levantamiento viene de Cristo Jesús. El levantamiento viene de Jehová de los ejércitos. De allí viene el levantamiento. Espera en Dios. Si tú tienes un llamado, si tú sabes a qué Dios te ha llamado, espera en el Señor. Mantente bajo la voluntad de Dios y Dios va a hacer la obra en el tiempo de Él. En los días de Él, en la hora de Él. Mantente caminando bajo la voluntad del Señor. Sigue velando, síguete llenando de la palabra, sigue buscándolo en la madrugada. Y Dios va a hacer la obra en tu vida. Mantente, no te vayas a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, porque caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te caerán, dice el Señor, porque por la obediencia, mantente bajo la voluntad de Dios, mantente, sigue velando, entiende la palabra, mantente bajo la voluntad del Señor. Pero hay de aquel del que no entendió y hizo cosas conforme a sus pensamientos que le venían. Empezó a hacer negocio la palabra del Señor, empezó a extender sus territorios para hacer más dinero e ignorando la palabra de Dios, poniéndola a un lado. Aseguró más sus estacas, hizo más grande el terreno cuando aún Dios ni lo ha puesto en ese lugar, cuando aún Dios ni le ha llamado, pero Él se ha puesto con sus fuerzas, con sus ideas, porque ha tomado de negocio el evangelio. Pero hay de aquellos que caminan de esa manera. Todo saldrá a la luz, todo vendrá, porque la palabra del Señor es luz y la palabra de Dios brilla en las tinieblas y no hay nadie que se esconda. Por eso tenemos que estar velando, buscando la guía del Señor, buscando la dirección, buscando realmente de corazón, velar por las cosas del Señor, velar por lo que Dios nos está demandando, buscar realmente la verdad, buscar no apartarse de las cosas que no nos van a traer nada bueno, estar velando en todo tiempo, estar alerta a las cosas que se están cumpliendo. También aquí en el capítulo 12, versículo 45, ahí también nos dice: pero si ese siervo dijera en su corazón, oh, mi Señor tarda en venir, y empezará a herir a los criados y criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de ese siervo el día que no se espera, la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los infieles. Normalmente te puedes confiar y decir en tu corazón: mi Señor no viene, mi Señor se tarda, y han pasado los tiempos, y estás llevando palabra mezclada, estás llevando a tus ovejas a comer y a beber y a embriagarse de vino mundano, a embriagarse. La palabra que la traes mezclada no trae la palabra verdadera, porque el vaso está impuro, porque el vaso está sucio, porque el vaso que está llevando la palabra no está velando, sino que está jugando.
jugando con Dios, jugando en la obra de Dios. Y lo que está llevando es juicio. Y está también contaminando a los que lo escuchan. Por eso el pueblo dice, por eso el Señor dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Por eso mi pueblo perece, porque no velan, porque no quieren caminar también. Solo quieren recibir, con venir a la iglesia, y piensan que así tienen la salvación, con estar asistiendo a la iglesia, con estar participando en la iglesia. La salvación y la vida eterna no se llega con participar en la iglesia. El Señor pide santificación, consagración, obediencia, misericordia, justicia, ser transparente delante del Señor, ser íntegro cuando nadie me ve, caminar con temor y temblor cuando nadie me ve, hacer las cosas aún mejor. No por quedar bien con el hombre voy a hacer las cosas mejor. El hombre no murió por ti, sino que Cristo Jesús dio la vida por ti. Cristo Jesús es el que derramó la sangre preciosa. Nadie más, ninguna religión, ninguna sexta que te hayan dicho, o doctrina, falsa doctrina. Solamente por medio de Cristo Jesús tú puedes tener la vida eterna. Pero tenemos que estar velando, caminando bajo la voluntad del Señor, para que en verdad Dios venga y nos diga, dichosos, he acá, la mesa está servida, porque Dios ya pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Él te dice, velar, porque yo vendré como ladrón que no avisa, que entra a la casa. Porque si el Señor te dijera, vengo mañana, tú te pusieras a cuenta. Pero Dios te dice, ponte a cuenta ahora. Ponte a cuenta ahora. Arregla tu casa. Prepárate. Límpiate. Aquí estoy, dice el Señor, que te quiere limpiar. Porque la palabra que trae es palabra de misericordia. Palabra de renovación. Palabra de otra oportunidad. Palabra de alerta. Estás mal. Apártate. Es tu alma. No sigas en esos caminos. No sigas inclinando a tus pensamientos. Busca de Dios. Enderece tus caminos. Y acá viene el Señor con su pala y va a separar el trigo y la cizaña. Y va a llevar al trigo a las cosas buenas. Va a apartar la cizaña, la que no trajo buen frutos. Porque hay muchos, dice el Señor, que están dando frutos. Hay muchos que están dando frutos en mi templo, porque el templo es de Dios. Pero están dando frutos amargos. Frutos que son abominables para mí. Frutos que no le agradan al Señor. Asegúrate qué tipo de fruto estás dando tú. Asegúrate si en verdad estás velando por amor. Si estás velando porque realmente quieres dar buenos frutos. O si solamente estás velando para que tu iglesia esté llena. Para que tu iglesia sigan viniendo miembros. Estás orando solamente para que tu iglesia crezca y tu nombre, no el que Dios te está dando, sea levantado, sea exaltado. Y Dios te dice, ¿cuál nombre quieres? ¿El tuyo o el que Dios te va a dar? ¿Cuál camino quieres? ¿El que Dios te ofrece o el que tú escoges? ¿O donde tú caminas? Asegúrate que en verdad estés trabajando en la obra del Señor. Asegúrate que en verdad estés dando frutos dulces para la obra de Dios. Tener temor y temblor
en la obra del Señor, no en el hombre. Estar velando por tu alma, estar velando por tu salvación, estar alerta en todas las cosas, que el Señor nos llene cada día más de su Santo Espíritu. Porque al Señor no le agrada las impurezas, al Señor no le agrada la suciedad, las maldades, los altares que el hombre ha levantado, no el Señor. El hombre ha levantado altares con sus propios pensamientos, con sus propias fuerzas, con su astucia, porque la astucia viene del adversario. Altares que Dios no ha edificado, altares que traen maldades, altares que en verdad Dios los va a bajar hasta el suelo. Sus propios planes, sus propios altares, sus propios propósitos. Están velando por hacer más dinero, están velando por levantar otra obra, están velando por hacer otra iglesia, cuando ni aún pueden controlar su templo, cuando ni aún han levantado su corazón al Rey de Reyes, porque están inclinados hacia el dinero. Y en la palabra del Señor dice, la raíz de todos los males, es el dinero. Y muchos se han desviado por amor al dinero y han sido traspasados por sus mismos pensamientos, por sus mismos concupiscencias, por sus mismas ideas, por sus mismas maldades, por amor al dinero. El amor del dinero es la raíz de todos los males. ¿Estás velando en el templo por dinero? ¿Estás velando en el templo por un puesto? ¿Estás velando porque amas a Dios? ¿Estás velando porque realmente amas las ovejas? ¿O velas nada más para que no te quiten tu salario? ¿O velas solamente para que te mantengan en tu puesto? Asegúrate que tu lugar sea en las moradas eternas. Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No es un lugar en el templo. Que te pongan en lo alto y que te aplaudan y que por eso estés velando. Estás mal. Va a ser temporal. El diablo te ha puesto una red. Esta palabra, tómala. Todo aquel que ha conocido los caminos del Señor y realmente sabe que se ha desviado de los caminos de Dios, Dios no trae juicio en esta hora, Dios trae misericordia. He aquí mi misericordia, dice el Señor, buscarla y acercarse. Dios está quitando la venda y Dios va a hacer mirar a los ciegos, a los que han estado ciegos. Pero hay de aquellos que teniendo ojos y no quieren ver la realidad, que teniendo oídos no quieren escuchar y pasan a ser sordos y pasan a ser ciegos. El Señor hoy en este día trae esta palabra de misericordia. Esta palabra para que sea transformado tu vida, para que mires quién realmente está velando por ti. Si te está trayendo la palabra de verdad o te está trayendo palabra mezclada, ajenjada, te está embriagando de vino falso, vino de hombre, no vino eterno, porque el vino que Dios da es eterno. La palabra, es el pan eterno, es la vida, es la verdad. El maná que alivia toda la soledad, el maná que te va a sustentar en toda tu flaqueza, el que te va a edificar, la palabra del Señor. Todo lo solento. Por eso, caminar bajo la voluntad del Señor es el que te manda a las sendas santas, a las sendas antiguas, sendas de bendición. Solamente por el Señor, pon la mirada en Dios y Él nunca te abandonará. No te apoyes en la obra, no te apoyes en los miembros que tienes. Vela por las almas,
si Dios te ha constituido, vela por los demás, pero principalmente vela por tu salvación. Cuida tu salvación, porque si tú puedes cuidar tu salvación, podrás enseñar a los demás cómo hacerlo. Pero si no puedes cuidar ni aún tus pasos, no puedes guiar tú a otro. Si tú no te dejas edificar, no puedes edificar a otro. Un ciego, dice el Señor, no puede guiar a otro ciego. ¿Acaso no caerán los dos? ¿Acaso no fracasarán los dos? ¿Acaso no se van a perder los dos? Por eso, pueblo, estar atento y velar. No dejes solamente que el pastor vele por ti. El pastor te puede enseñar a cómo caminar bajo la voluntad de Dios. No todo el tiempo vas a tener tu pastor, pero sí vas a tener un pastor que es eterno, que vive, que permanece para siempre. Si caminas bajo la voluntad de Dios, si velas realmente por lo que Dios quiere, no por lo que tú quieres, por la voluntad de Dios. Porque fuera de Dios nada somos. Fuera de Dios solamente hay desierto. Fuera de Dios solamente hay tinieblas. Fuera de Dios, tierras desoladas. Caminar bajo la voluntad del Señor. Velar por la salvación. No vamos a durar mucho aquí, 100 años, no. Por eso hay que velar, cuidar la salvación, mirar en qué los estamos alimentando, en qué los estamos ocupando. Pensar en lo bueno, pensar en lo puro, pensar en lo leal, en lo virtud, pensar realmente en alabanzas, en adoración, en lo de honra, en lo fiel, mantenerse ocupado en la obra del Señor, velar por la salvación, caminar bajo la obra que Dios quiere. Pero solamente con Cristo Jesús lo puedes hacer. Solamente aceptando al Señor y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Muéstrame lo que tú quieres para mí. Tú que escuchas este mensaje y no conoces nada del Señor y quieres conocerlo, acéptalo en tu corazón. Repite estas palabras conmigo y tú lo vas a aceptar y Dios te va a revelar para la cual tú fuiste enviado a esta tierra, para la cual cuál será la obra que Dios hará en tu vida. Repite conmigo esta oración y acepta a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, en esta hora, en este día te entrego mi corazón. Yo conozco que tú resucitaste al tercer día. Con poder y autoridad estás sentado a la diestra del Padre. Yo sé que tú vas a enviar a tu Hijo y que Cristo va a venir. Señor, ayúdame a conocerte. Y yo quiero caminar bajo tu voluntad. Y yo quiero estar preparado. Quiero estar velando para que cuando tú vengas no tenga de qué avergonzarme. Recibe mi corazón. Quita todo dolor, toda angustia, todo sufrimiento. Ayúdame a caminar, Señor. Yo te pongo como mi Padre y acéptame tú como tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Restaura mi alma. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel que se haya desviado de la voluntad de Dios, que realmente sabe que las cosas que Él está haciendo no son adecuadas para el Señor, no es la voluntad de Dios y quieres reconciliarte, voy a hacer una oración y el Señor conoce tu corazón y el Señor está presente, y si tú lo haces de corazón, Dios te va a ayudar. Señor Jesús, mira aquí tu pueblo, Señor, pide misericordia y solamente en ti la podemos encontrar. Todo aquel que se ha desviado de tu voluntad, Señor, y que quiera regresar, tú conoces los corazones, Señor. Tú das conforme a la voluntad de ellos. Todo el que te busca va a ser saciado. Y el que más te busca, tú más le das. Y el que más le das, tú más le demandas también, Señor. Te los pongo aquí en tus manos, Señor. Y tú haz conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me los bendiga.